Te despiertas agitado en medio de la noche, con el corazón latiendo con fuerza tras una pesadilla que no logras olvidar. No es solo tu mente jugándote una mala pasada. La Biblia nos advierte que incluso nuestros sueños pueden ser escenarios espirituales de batalla. En Job 33, 14, 15 leemos: Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. Este pasaje revela que lo que experimentamos mientras dormimos puede ser mucho más que simples imágenes sin sentido. Puede ser una forma en la que Dios nos habla o en la que el enemigo intenta perturbarnos. Hoy exploraremos qué significan realmente las pesadillas según las Escrituras y cómo identificar si tienen un origen espiritual. Te mostraremos cómo proteger tu descanso y discernir lo que Dios quiere revelarte en medio de la noche. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Muchas veces cuando cerramos los ojos por la noche esperando descanso, nos encontramos con algo muy distinto. Un mundo de imágenes oscuras, persecuciones, caídas sin fin o presencias que nos observan desde las sombras. Nos despertamos sudando, con el corazón acelerado y el alma inquieta. Quizás intentamos convencernos de que solo fue un mal sueño, algo sin importancia, fruto del estrés o de lo que comimos antes de dormir. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si detrás de esas pesadillas se oculta una realidad espiritual mucho más profunda de lo que imaginamos? En Job 33, 14, 15 encontramos una revelación inquietante y al mismo tiempo esclarecedora. Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconoce. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras están dormidos en la cama. Este pasaje no solo afirma que Dios puede comunicarse con nosotros mientras dormimos, sino que también abre la puerta a una verdad poderosa. Los sueños, y en especial las pesadillas, pueden tener un origen espiritual. No son meras imágenes mentales sin sentido. Son muchas veces reflejo de lo que ocurre en lo invisible, en lo eterno, en ese reino donde se libra una batalla por nuestras almas. A lo largo de la historia bíblica encontramos momentos en los que Dios usa el sueño como canal para advertir, para proteger, para guiar. Pero también vemos cómo el enemigo intenta infiltrarse, sembrando confusión, temor y oscuridad. Las noches no son simplemente horas de descanso físico. Son territorios espirituales donde muchas veces estamos más vulnerables. En ese estado de inconsciencia, el alma no está protegida por las barreras mentales del día y lo que nos rodea espiritualmente tiene mayor libertad de acceso. Por eso, el sueño no es algo banal, es un campo de batalla. Muchos creyentes experimentan pesadillas recurrentes, visiones perturbadoras, sensación de opresión o incluso parálisis del sueño. Algunos lo viven como algo normal, sin considerar su dimensión espiritual. Otros lo ocultan por vergüenza o miedo, pensando que son los únicos, pero no están solos y no es una experiencia nueva. En la Biblia encontramos ejemplos de personajes que vivieron momentos intensos durante la noche. El rey Nabucodonosor fue sacudido por sueños que lo dejaron perturbado y sin descanso, al punto de buscar desesperadamente a quien pudiera interpretarlos. En Daniel 2:1 se dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños que lo inquietaron tanto que no podía dormir. Estos sueños eran un mensaje de Dios, pero al principio lo único que sintió fue confusión y terror. No entendía que el cielo estaba tratando de hablarle. Esto nos muestra algo crucial. Lo que soñamos, especialmente cuando esos sueños generan una carga emocional tan fuerte, no debe ser descartado. Debemos preguntarnos si hay una voz detrás de esas imágenes, una intención detrás de ese sobresalto, porque tanto Dios como el enemigo pueden usar el terreno del sueño para sus propósitos.
Y si no estamos espiritualmente despiertos, corremos el riesgo de ignorar las advertencias de Dios o de ser manipulados por ataques del enemigo. El apóstol Pablo escribió en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estas tinieblas no operan solo en el día, también se manifiestan en la noche, cuando el cuerpo duerme, pero el espíritu permanece sensible. Satanás no duerme. Él sabe que muchos bajan la guardia al cerrar los ojos, que no oran antes de dormir, que no piden protección, y es allí cuando aprovecha para atacar. Las pesadillas pueden ser entonces mucho más que imágenes desconectadas. Pueden ser ataques espirituales diseñados para producir miedo, desgaste emocional, insomnio o incluso distanciamiento de Dios. Porque el enemigo sabe que una persona cansada espiritualmente, alterada en su descanso, es una persona más vulnerable al pecado, al desánimo y a la confusión. Jesús mismo fue consciente del poder de la noche. En Lucas 22, 39, 46, antes de su arresto, fue al monte de los Olivos a orar mientras los discípulos dormían. Él sabía que algo se gestaba en el reino espiritual y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esta frase no es solo una advertencia literal, sino una revelación simbólica. Hay momentos en los que mientras otros duermen, el enemigo actúa. Y si no estamos cubiertos espiritualmente, somos vulnerables. Así también ocurre con nuestras noches. Si nos acostamos sin orar, sin entregar nuestro descanso a Dios, sin blindar nuestra mente y nuestro espíritu, damos lugar a que las fuerzas de oscuridad se filtren. He escuchado testimonios de personas que despertaban a la misma hora cada noche, sin razón aparente, que veían sombras en su habitación, sentían que alguien los observaba o tenían pesadillas tan vívidas que afectaban su día. Estas no son simples casualidades. Muchas veces son indicios de que algo está ocurriendo en el mundo espiritual. Lo mismo le ocurrió al profeta Daniel, quien recibió visiones intensas y perturbadoras mientras dormía. En Daniel 7:15 dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. No eran sueños comunes. Había una carga espiritual detrás, una revelación que necesitaba ser comprendida. Pero no todos los sueños perturbadores vienen de Dios. Hay pesadillas que tienen su origen en la opresión, en la influencia maligna, en ataduras espirituales que no han sido rotas. Cuando alguien ha estado involucrado en prácticas ocultas, ha tenido contacto con el espiritismo, la brujería o incluso ha consumido ciertos contenidos visuales o auditivos cargados espiritualmente, esas puertas pueden permanecer abiertas y dar acceso a entidades espirituales que se manifiestan durante la noche. El enemigo es astuto. No siempre ataca con gritos o violencia. A veces lo hace con pesadillas recurrentes, con sueños de muerte, con sensaciones de caída o persecución. Todo esto diseñado para debilitar la fe, sembrar temor y mantener el alma en constante agitación. Por eso es vital entender que no todas las pesadillas deben ser ignoradas. Algunas pueden ser alertas divinas, otras ataques del enemigo y otras un reflejo del estado espiritual del corazón. Lo importante es discernir: ¿estoy en paz con Dios? ¿Hay algo en mi vida que esté abriendo puertas al enemigo? ¿Estoy consagrando mis noches a Dios o simplemente me dejo llevar por la rutina? Proverbios 3:24 nos ofrece una promesa poderosa. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Sí, te acostarás y tu sueño será grato. Esta promesa no es automática. Es el resultado de una vida alineada con Dios, de una mente y un corazón rendidos a Él. David, el salmista, también conocía la importancia del descanso bajo la cobertura divina. En Salmos 4:8 escribió: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Este tipo de descanso no se logra con rituales de relajación o pastillas para dormir. Es fruto de una comunión genuina con Dios. Es el resultado de entender que incluso en la noche, cuando todo parece silencioso y oscuro, Él sigue siendo nuestro refugio. Cuando oramos antes de dormir, cuando proclamamos la palabra sobre nuestra vida, cuando cerramos las puertas espirituales abiertas, entonces comenzamos a experimentar ese sueño grato del que habla la Biblia. No debemos subestimar el poder espiritual de la noche. Tampoco debemos temerle, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, como dice 2 Timoteo 1:7. Pero sí debemos estar conscientes, vigilantes, como dice Pedro en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y muchas veces él encuentra a sus presas dormidas espiritualmente. Por eso es tan importante despertar, no solo durante el día, sino también en el entendimiento de lo que ocurre cuando dormimos. El primer paso para vencer las pesadillas es reconocer que tienen una raíz espiritual. Dejar de verlas como algo trivial o insignificante. Porque cuando entendemos esto, comenzamos a buscar soluciones espirituales, no solo naturales. No se trata de cambiar la almohada o evitar películas de terror. Se trata de consagrar nuestro descanso, de llenar nuestras noches con la presencia de Dios, de declarar que nuestro sueño está bajo su protección. Porque el enemigo no puede tocar lo que está cubierto por la sangre del Cordero. Pero para eso debemos reclamar esa cobertura, no con temor, sino con fe, no con ansiedad, sino con autoridad. Hay una generación que ha normalizado el insomnio, las pesadillas y los sueños oscuros, pero Dios no quiere que vivamos así. Él desea que durmamos en paz, que nuestros sueños sean fuente de revelación, de descanso, de conexión con lo eterno. Él puede hablarnos en la noche, consolarnos, revelarnos direcciones, mostrarnos su gloria, pero también nos da el poder de discernir cuando algo no viene de Él. Cuando una pesadilla es más que un mal sueño, cuando es una señal de que algo necesita ser sanado, limpiado, enfrentado. Porque el sueño en la Biblia siempre ha sido un espacio espiritual y hoy más que nunca necesitamos reclamarlo como tal. Dios quiere restaurar tu descanso, quiere que cierres los ojos sin temor, que sepas que mientras tú duermes, Él vela por ti. Como dice el Salmo 121:4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él te guarda. Aún en la noche, aún en medio del sueño, solo necesitas volver a Él, rendirle tu descanso y permitir que su paz reine, incluso mientras duermes. ¿Estás listo para reconocer que tus pesadillas pueden tener un origen espiritual? ¿Estás dispuesto a buscar a Dios como tu refugio también en la noche? Porque si lo haces, tu descanso será transformado. Y entonces, tus noches dejarán de ser un campo de batalla, para convertirse en un altar donde Dios te hable, te sane y te dé descanso. Porque así como Él creó el día, también creó la noche, y ambas le pertenecen. También tus sueños, también tus silencios, también tus horas más oscuras. Dios está ahí. Solo tienes que invitarlo. Hay noches en las que un sueño nos despierta con el corazón agitado y en ese instante algo dentro de nosotros sabe que no ha sido una simple ilusión. La Biblia nos revela que los sueños pueden ser mucho más que reflejos del subconsciente. Pueden ser mensajes, advertencias, llamados divinos que requieren discernimiento. A lo largo de las Escrituras, Dios ha usado los sueños para hablar con claridad, para guiar decisiones cruciales, para revelar lo que está por venir. No se trata de superstición ni de suposiciones vagas. Es un principio espiritual confirmado por la palabra. Dios habla también durante la noche. En el Antiguo Testamento,
Dios utilizó los sueños para dirigir a patriarcas, reyes y profetas. En Génesis 20, Abimelec, rey de Gerar, recibió una advertencia directa de Dios durante el sueño. He aquí, tú eres hombre muerto a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. No fue un sueño común, fue una advertencia que preservó una vida y evitó un pecado. El mensaje fue claro, urgente y personal. La noche fue el momento elegido por Dios para hablar con firmeza. No era necesario que Abimelec estuviera despierto para escuchar. Bastaba que su espíritu estuviera receptivo. Dios no necesita de un templo ni de una hora específica para hablarnos. Él puede hacerlo en la quietud de la madrugada, mientras el cuerpo reposa y el alma se encuentra libre de distracciones. En Génesis 31:24, leemos que Dios vino en sueños a Labán el arameo y le dijo: guárdate de hablar a Jacob ni bien ni mal. Este encuentro nocturno fue una instrucción precisa que alteró el curso de un conflicto. En ambos casos, el sueño no fue confuso, ni simbólico, ni imposible de comprender. Fue una palabra directa, una intervención divina. Esta es la dimensión que muchas veces pasamos por alto cuando pensamos en nuestras propias noches. El caso de José, el hijo de Jacob, también es revelador. En Génesis 37, José comparte dos sueños que tenían un significado profético. Sus hermanos se inclinarían ante él. Aunque en ese momento fue incomprendido y rechazado por su familia, el tiempo reveló que aquellos sueños eran visiones anticipadas del propósito de Dios. Dios usó el sueño como instrumento para revelar el futuro, para marcar una diferencia y para preparar el corazón de quien recibiría una responsabilidad divina. Lo que comenzó como una imagen simbólica se convirtió años después en un cumplimiento exacto de la voluntad de Dios. Esto confirma que cuando Dios habla en sueños, lo hace con un propósito: advertir, formar, preparar. En el Nuevo Testamento, los sueños siguen siendo un canal válido de comunicación divina. En Mateo 1:20, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, esposo de María, diciéndole que no temiera recibirla como su esposa, porque lo que en ella había sido concebido era del Espíritu Santo. Este sueño no solo trajo paz, sino que también preservó el cumplimiento de la profecía del nacimiento del Mesías. José recibió dirección específica en un momento de duda. A través de un sueño, Dios confirmó su voluntad. No hubo confusión ni ambigüedad, solo un mensaje claro que cambió el rumbo de los acontecimientos. Más adelante, en Mateo 2:12, Dios advirtió en sueños a los sabios de Oriente que no regresaran a ver a Herodes, y así evitaron participar en sus planes maliciosos. También en Mateo 2:13, un ángel del Señor apareció nuevamente en sueños a José y le ordenó huir a Egipto con el niño Jesús, porque Herodes buscaba matarlo. Estas revelaciones no fueron inspiraciones emocionales ni intuiciones humanas. Fueron instrucciones divinas específicas dadas en sueños con total claridad. Cada una salvó vidas, protegió el plan de redención y aseguró que la voluntad de Dios se cumpliera. Estas historias no están en la Biblia para decorar las páginas con relatos interesantes. Son revelaciones del modo en que Dios actúa. Muestran su deseo constante de comunicarse con nosotros, incluso en la noche. El sueño es una ventana que Dios puede usar para instruir, corregir o confirmar. Y lo hace cuando encuentra corazones dispuestos a escuchar. En Números 12:6, Dios declara: si hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Esta afirmación no está limitada a tiempos antiguos. Revela una forma legítima de comunicación espiritual. La clave está en discernir cuándo un sueño proviene de Dios. No todos los sueños son mensajes divinos, pero hay algunos que llevan una carga espiritual tan intensa, una claridad tan precisa, que el Espíritu lo reconoce. Es entonces cuando se debe acudir a la palabra, a la oración y al discernimiento. Dios no es un autor de confusión. Cuando Él habla, incluso en sueños,
lo hace con propósito y dirección. En Joel 2:28, el Señor promete: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este versículo, que se cumple en Pentecostés, nos asegura que la experiencia de recibir revelación en sueños no es algo excepcional ni reservado solo a los grandes líderes bíblicos. Es una promesa para el pueblo de Dios, para todo aquel que vive en comunión con el Espíritu. Cuando un hijo de Dios recibe un sueño que perturba, que impresiona, que deja una marca en el alma, lo primero que debe hacer es buscar en la Escritura, porque todo lo que viene de Dios estará en armonía con su palabra. Él no se contradice. Su voz, ya sea hablada o soñada, siempre está alineada con la verdad revelada. En Salmos 119:105 se afirma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También en los sueños, la palabra de Dios es el filtro que permite distinguir entre la confusión y la revelación. Los sueños que provienen de Dios producen una reacción diferente. Aunque puedan contener advertencias o elementos fuertes, no traen condenación, sino convicción. No generan terror paralizante, sino dirección. No dejan al alma vacía, sino inquieta por buscar más de Dios. En la Biblia, cuando alguien recibía un sueño del cielo, ese sueño lo movía a actuar, a cambiar, a obedecer. No lo dejaba indiferente, porque la voz de Dios nunca pasa desapercibida para un corazón sensible. En el caso del faraón de Egipto, los sueños que tuvo fueron tan impactantes que buscó interpretación en todo su reino. Solo José, guiado por el Espíritu de Dios, pudo revelar su significado. 7 vacas gordas y 7 vacas flacas no eran solo figuras extrañas, eran una revelación anticipada de 7 años de abundancia y 7 de escasez. Dios estaba anunciando lo que vendría, y lo hizo usando un sueño. La interpretación de José en Génesis 41 dejó claro que solo Dios podía revelar los secretos ocultos en el sueño del rey. Y ese sueño se cumplió exactamente como fue revelado. Este relato enseña que cuando un sueño tiene su origen en Dios, vendrá acompañado por la sabiduría necesaria para comprenderlo. Dios no deja a sus hijos confundidos en medio de visiones sin sentido. Él da revelación, da interpretación, da paz. Por eso, el creyente que recibe un sueño con una carga espiritual debe buscar la dirección de Dios, pedir sabiduría, consultar la palabra y orar con fervor. Porque si el Señor ha hablado, es porque hay algo que necesita ser entendido, ejecutado o corregido. El libro de Daniel ofrece otro testimonio del poder revelador de los sueños. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño tan inquietante que su espíritu se turbó profundamente. Pero el sueño fue olvidado y exigió a sus sabios no solo la interpretación, sino también que le revelaran qué había soñado. Ninguno pudo hacerlo. Solo Daniel, movido por Dios, fue capaz de revelar tanto el contenido como el mensaje del sueño. Esto no solo exaltó el nombre de Dios sobre todos los dioses paganos, sino que confirmó que los sueños pueden contener información divina que escapa completamente al conocimiento humano. Daniel no lo logró por su inteligencia, sino porque oró, buscó a Dios y recibió la revelación. Los sueños también pueden ser confirmaciones divinas de decisiones importantes. En el caso de José, esposo de María, cada uno de los sueños que recibió trajo consigo instrucciones concretas y de alto impacto. Desde aceptar a María hasta huir a Egipto, pasando por el regreso a Nazaret, cada sueño fue una señal de que Dios estaba guiando los pasos de quien tenía en sus brazos al Salvador del mundo. Esto demuestra que los sueños no solo son revelaciones del futuro, sino también instrucciones para el presente. Son brújulas espirituales entregadas por Dios para quienes viven en obediencia.
No se debe buscar sueños como método principal de dirección espiritual. La palabra de Dios es la fuente suprema de guía. Pero cuando Dios decide hablar a través de un sueño, lo hace con precisión y propósito. Por eso no debe ser ignorado, debe ser evaluado, discernido y recibido con reverencia. Porque si el cielo decide usar la noche como escenario para hablar, es porque hay algo urgente que necesita atención. Quien ha recibido un sueño con un fuerte impacto espiritual no debe dejarlo en el olvido. Debe escribirlo, orar sobre él, pedir discernimiento. Porque, como se declara en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Este principio se extiende también a los sueños. Dios no actúa al azar. Si ha hablado es porque está preparando, previniendo o direccionando. Y quien tiene oídos espirituales sabrá reconocer su voz, incluso cuando viene en medio de la noche. El sueño no es solo una necesidad biológica, es un canal que Dios ha usado y sigue usando. A través de los siglos, el cielo ha descendido en la oscuridad para alumbrar el corazón de quienes buscan dirección. Por eso, si tu descanso ha sido perturbado por sueños que parecen más que simples pensamientos, presta atención. Dios puede estar hablando, y cuando Él habla, lo hace para traer verdad, justicia, protección y propósito. En cada generación, Dios ha hablado y sigue haciéndolo. No ignores tu sueño solo porque ocurrió mientras dormías. Podría ser la voz del cielo clamando por tu atención. Y si es así, lo que está en juego es mucho más que una noche de descanso. Es un destino que comienza a revelarse desde lo profundo de tu alma. Porque Dios aún habla, también en sueños, también a ti, también esta noche. Hay noches en las que el miedo no viene del exterior, sino que se cuela en la mente como una sombra persistente. Aún con las puertas cerradas y las luces apagadas, hay quienes sienten que no están solos, que algo los observa, los oprime o los atormenta mientras duermen. Y aunque parezca solo un mal sueño, muchas veces lo que ocurre en ese plano invisible es una manifestación clara de una batalla espiritual. Las Escrituras nos revelan que no todos los sueños vienen de Dios y que así como el cielo puede usar la noche para comunicarse, el enemigo también puede aprovechar ese momento de vulnerabilidad para sembrar confusión, temor y opresión. Desde los primeros capítulos de la Biblia se establece la realidad de un conflicto entre la luz y las tinieblas. En Efesios 6:12 Pablo escribe: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje no se limita a la vigilia. Las regiones celestes no duermen. Y si existe una guerra espiritual constante, esa lucha no se detiene cuando cerramos los ojos. El enemigo no necesita del día para operar. Muchas veces elige la noche precisamente porque sabe que es cuando la mayoría está menos alerta, cuando el cuerpo descansa y la mente se encuentra en su punto más vulnerable. En Mateo 13:25, Jesús narra una parábola que ilustra con claridad cómo opera el enemigo durante la noche. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta acción ocurre en un momento de descanso, cuando no se espera la intervención del adversario. La cizaña es sembrada en secreto, sin ruido, sin advertencia, y al principio es casi indistinguible del trigo. Este principio espiritual también se aplica a los sueños. Muchos no logran identificar cuándo una pesadilla tiene origen espiritual, cuándo ha sido sembrada como una estrategia para debilitar el alma, para distorsionar la verdad, para introducir temor. Las manifestaciones espirituales durante la noche no son un mito. En muchos relatos bíblicos se evidencia que los demonios, espíritus inmundos y fuerzas del mal operan en los momentos más oscuros. En el Evangelio de Lucas 8:27-29 se describe cómo un hombre poseído por muchos demonios
vivía entre sepulcros, desnudo y apartado de toda sociedad. Aunque este relato ocurre de día, es revelador observar cómo el enemigo oprime la mente, controla los actos y altera por completo la percepción de la realidad. Esta misma estrategia puede ser replicada en el ámbito del sueño, cuando el enemigo intenta proyectar imágenes de muerte, persecución o desesperanza con el fin de perturbar la fe. En los sueños de origen demoníaco, el contenido suele ser oscuro, angustiante, repetitivo. No traen claridad, sino desasosiego. No dejan una sensación de paz, sino de intranquilidad. A veces, incluso al despertar, la persona siente una atmósfera pesada en la habitación, como si algo invisible aún estuviera presente. Esta opresión no es casual. En muchos casos, es una señal de que hay una influencia espiritual activa. Es una advertencia de que se ha abierto una puerta, de que se ha concedido acceso a una entidad que no busca el bien, sino la destrucción del alma. La Biblia es clara respecto al carácter del enemigo. En Juan 10:10, Jesús advierte: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Estas tres acciones pueden manifestarse también en el terreno de los sueños. El enemigo hurta la paz, destruye la confianza, mata la esperanza a través de visiones aterradoras, sensaciones de caída sin fin, presencias que paralizan. En el libro de Job se describe un estado de opresión que bien puede aplicarse a este contexto. En Job 7:14, él declara: entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Job no estaba loco, estaba siendo atacado. Y esos sueños no eran triviales, formaban parte de una estrategia espiritual para quebrantar su resistencia. Este tipo de ataque puede ir acompañado de síntomas muy precisos. Algunas personas se despiertan sintiendo que no pueden moverse, que su cuerpo está paralizado. Otros escuchan voces, susurros o sienten una presencia que los presiona contra la cama. Estas experiencias, conocidas como parálisis del sueño en el plano natural, pueden tener raíces espirituales profundas. No todo es psicológico, no todo es científico. Cuando una experiencia se repite, cuando está cargada de símbolos oscuros, de figuras demoníacas, de gritos sin explicación, se debe considerar la posibilidad de una influencia maligna, porque no todo lo invisible es neutro. Hay sueños que son trampas disfrazadas. En Marcos 5:1-13, Jesús enfrenta a un espíritu inmundo que habitaba en un hombre, provocándole sufrimiento, aislamiento y autolesiones. Este demonio no solo tenía un nombre, sino una legión. La cantidad de entidades espirituales implicadas nos muestra que el mundo espiritual no es un juego. Existen jerarquías, planes, estrategias, y muchas veces los sueños son usados como territorio para avanzar esos planes. Si se ignoran, si se consideran simples imágenes sin importancia, se pierde la oportunidad de cortar de raíz una opresión que puede crecer con el tiempo. El enemigo no necesita usar métodos evidentes para hacer daño. Le basta una noche de confusión para sembrar inseguridad. Le basta una imagen perturbadora para introducir el miedo. Y el miedo, cuando no se confronta con la verdad de Dios, se convierte en un instrumento de esclavitud. En Romanos 8:15 se nos recuerda: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Cuando un creyente experimenta pesadillas constantes que lo debilitan emocional y espiritualmente, debe preguntarse si hay algo que se está filtrando sin ser confrontado. Porque el enemigo actúa en la oscuridad, pero la luz de Cristo siempre lo expone. No es coincidencia que muchas pesadillas tengan un patrón. Algunas personas sueñan repetidamente con la misma escena, el mismo lugar, la misma figura. Esto es una señal de que hay un mensaje detrás. Pero en los sueños de origen maligno,
ese mensaje no tiene el propósito de edificar, sino de derribar, de causar angustia, de debilitar la fe. La repetición no es inocente, es parte de una estrategia para desgastar el alma, para instalar una mentira como si fuera una verdad. Por eso, todo sueño que deja temor persistente, que bloquea el descanso, que quita la paz, debe ser puesto bajo el discernimiento del Espíritu. En Santiago 4:7 leemos: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es una promesa activa también en el terreno del sueño. No hay espacio donde el nombre de Jesús no tenga autoridad. No hay escenario nocturno que no se someta a su poder, pero esa autoridad debe ser ejercida. Un creyente que se acuesta con la armadura espiritual activada, con la mente limpia y el corazón en paz, es menos vulnerable a los ataques nocturnos. El enemigo busca grietas y si las encuentra, entra. Por eso es tan necesario cerrar toda puerta, discernir cada sueño, declarar la palabra con firmeza incluso antes de dormir. La oración no debe limitarse a las horas del día. La noche también debe ser cubierta. En Salmos 91:5 el Señor promete: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El terror nocturno existe, la Escritura lo reconoce, pero también ofrece protección. El que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, puede dormir sin miedo, pero debe habitar, debe morar. No basta con una oración esporádica. Se requiere una vida rendida, una mente consagrada, un espíritu despierto incluso mientras el cuerpo descansa. El enemigo teme a quienes conocen su autoridad en Cristo. Teme a quienes no se doblegan ante el temor, sino que lo confrontan con la verdad. Teme a quienes entienden que sus pesadillas no son señales de derrota, sino invitaciones a pelear en oración, a declarar la palabra, a tomar posesión del descanso como un terreno sagrado. Porque cuando un hijo de Dios entiende esto, ya no duerme con miedo, duerme con espada, duerme con escudo, duerme cubierto por la presencia del Altísimo. En cada generación, el enemigo ha intentado usar la noche para oprimir, para perturbar, para confundir. Pero también en cada generación, Dios ha levantado hombres y mujeres que entienden que incluso el sueño puede ser un campo donde se vence, porque no hay lugar que el enemigo tome que Dios no pueda redimir. Y si el enemigo ha intentado sembrar pesadillas, confusión o temor durante la noche, también es cierto que el Espíritu Santo puede llenar esas mismas horas con revelación, paz y descanso sobrenatural. No porque las tinieblas se apaguen solas, sino porque la luz de Cristo las confronta hasta que huyen. Cuando la oscuridad toca la mente durante la noche, la respuesta no es resignarse, es levantarse en autoridad. No con gritos, sino con verdad. No con desesperación, sino con convicción. Porque si el enemigo ha entrado en el terreno de los sueños, es porque algo en ese espacio aún no ha sido reclamado para el reino. Pero eso puede cambiar esta misma noche, con una oración de fe, con una entrega total, con una proclamación firme de que Jesucristo es Señor también de las horas oscuras, también de los sueños, también del descanso, también del alma, porque todo le pertenece, y donde Él gobierna no hay lugar para el temor. Hay sueños que no surgen al azar, ni son enviados por el enemigo. Hay sueños que nacen desde adentro, desde un lugar profundo del alma que aún no ha sido confrontado. El origen de muchas pesadillas no siempre está fuera, sino dentro. Y la raíz que les da fuerza suele ser una puerta abierta, una entrada espiritual que no ha sido cerrada. La Biblia no deja espacio para la duda. Nuestras acciones, decisiones, pensamientos y prácticas abren caminos en el mundo invisible. Y esos caminos, si no son consagrados, se convierten en accesos por donde el enemigo puede entrar.
En Proverbios 26:2 se declara: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ningún ataque espiritual llega sin razón. Cada influencia oscura, cada tormento nocturno, cada pesadilla recurrente tiene un punto de entrada. Hay algo que lo permite. Esa causa puede ser visible o secreta, consciente o inadvertida, pero existe. Y hasta que no se identifique y se cierre, el ciclo se repite. No basta con orar por protección si no se ha cerrado aquello que abrió la brecha, porque un alma abierta al pecado es un alma vulnerable al tormento. Cuando en Efesios 4:27 Pablo exhorta diciendo: no den lugar al diablo, está hablando a creyentes, a personas que ya han sido redimidas, pero que pueden, aún así, permitirle espacio al enemigo por medio de sus decisiones. No todo ataque espiritual viene desde fuera. Hay accesos que nosotros mismos abrimos, y aunque hayan sido por ignorancia, sus efectos no se detienen hasta que se confrontan con la luz. Las pesadillas muchas veces son el eco nocturno de un corazón que ha dejado pasar pensamientos, emociones o comportamientos que no han sido sometidos a la obediencia de Cristo. La pureza no es solo un asunto moral, es una cobertura espiritual. En Romanos 13, 12, 14, Pablo instruye a los creyentes a desechar las obras de las tinieblas y vestirse de las armas de la luz. Esto no es simbólico, es una realidad espiritual con consecuencias tangibles. Vestirse de luz implica renunciar a toda práctica, hábito o contenido que contradiga la santidad de Dios. El entretenimiento que se consume, las conversaciones que se toleran, los deseos que se alimentan, todo tiene un peso espiritual, y cada cosa que no es entregada a Dios puede convertirse en una puerta. En este contexto, el sueño no es un evento separado, sino una extensión del estado espiritual de la persona. El pecado acariciado, la iniquidad sostenida en secreto, la doble vida, el resentimiento oculto, la falta de perdón, el orgullo que se disfraza de religiosidad, todo eso abre puertas, y lo que se tolera en el día se manifiesta en la noche. Las pesadillas entonces se convierten en gritos del alma, en alarmas del espíritu, en reflejos de una guerra que no ha sido peleada con verdad. El sueño revela lo que el corazón ha callado, y cuando el corazón se ha contaminado, el descanso también lo hace. Por eso David clamaba en Salmo 139, 23, 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Él sabía que nada debía quedar sin revisar, porque todo lo que no es purificado se convierte en terreno fértil para la opresión. En el libro de Josué, capítulo 7, Israel sufre una derrota inesperada. Josué clama a Dios buscando respuesta, y el Señor le revela que hay pecado en el campamento. Hasta que el pecado de Acán no fue descubierto y removido, la bendición no volvió. Lo oculto impedía la victoria, así también lo no confesado impide el descanso. Cuando un hijo de Dios permite que algo permanezca escondido en su vida, aunque todo parezca en orden exteriormente, el mundo espiritual lo sabe, y esa grieta puede ser suficiente para que la paz nocturna se convierta en una lucha constante. No es extraño que quienes practican lo oculto, consultan brujos, leen horóscopos, se entregan a juegos esotéricos o a contenidos cargados de tinieblas, experimenten pesadillas. La razón es clara: esas prácticas abren puertas. En Deuteronomio 18, 10, 12, Dios prohíbe tajantemente todo contacto con lo oculto. No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Cuando algo que Dios llama abominación se tolera en la vida, el resultado no puede ser benigno. Aunque se disfrace de entretenimiento, de curiosidad, de juego, lo oculto sigue siendo una entrada directa al ámbito demoníaco. Y esa entrada no se cierra con buena intención, sino con arrepentimiento real y ruptura espiritual. La idolatría, aunque en la actualidad no siempre se manifieste en estatuas,
sigue siendo una causa poderosa de opresión. Todo lo que ocupa el lugar de Dios, todo lo que consume el corazón más que su presencia, se convierte en ídolo. Puede ser una relación, una ambición, un hábito, una imagen. Cuando Dios no ocupa el centro, el alma queda expuesta. El pueblo de Israel cayó muchas veces en idolatría y con ella vinieron tormentos, guerras, cautiverios y confusión. En Oseas 4:12 se dice: mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su bastón le da oráculos, porque un espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. El resultado de alejarse de Dios es errar el camino y con ello permitir que espíritus contrarios guíen decisiones y pensamientos, incluso en el sueño. La mente no es un espacio neutro, es el campo donde se libran muchas de las batallas espirituales más sutiles. En 2 Corintios 10:4-5, Pablo declara que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si un pensamiento impuro, falso o perverso es alimentado, eventualmente se convierte en una fortaleza espiritual. Esa fortaleza, cuando no es derribada, contamina el descanso. Una mente sin limpieza se convierte en un campo fértil para los sueños perturbadores, porque lo que la mente guarda en el día, el alma lo proyecta en la noche. El orgullo espiritual es otra puerta que suele pasar desapercibida. Quienes creen que están firmes, sin revisar su interior, se exponen. La autocomplacencia, la falta de arrepentimiento, el desprecio por la corrección, son señales de una vida sin vigilancia. En 1 Corintios 10:12 se advierte: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No se trata de vivir con temor, sino con conciencia. La soberbia abre puertas porque rechaza la dependencia de Dios. Y cuando el corazón se endurece, el alma se vuelve vulnerable. Las pesadillas entonces no son castigo, sino advertencia. Son como la mano que toca a la puerta en la noche, pidiendo que se encienda la luz, que se despierte la conciencia, que se vuelva a la fuente. El perdón retenido, la herida no sanada, la culpa no entregada, son puertas silenciosas que también afectan el sueño. En Mateo 6:14-15, Jesús enseña que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. No es solo un principio de relación con los demás, es un principio de protección espiritual. El rencor es un veneno que envenena también el descanso. Una persona que guarda odio, resentimiento o amargura puede dormir, pero no descansará. Porque el alma que no suelta la carga sigue cargada incluso mientras el cuerpo duerme. Nada de esto se soluciona ignorando el problema. Tampoco se resuelve repitiendo palabras vacías antes de dormir. La única salida es la rendición total a la santidad de Dios. El Salmo 24:3-4 pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Solo cuando las manos se limpian, cuando el corazón se purifica, el alma puede descansar sin temor. Porque Dios no comparte habitación con la impureza, y el descanso es una habitación que debe ser consagrada. Si las pesadillas se repiten, si el alma no encuentra descanso, si la noche se ha convertido en un campo de angustia, es hora de examinar las puertas, no solo de resistir, sino de cerrar, no solo de orar, sino de renunciar, porque donde hay renuncia, hay restauración, y donde hay limpieza, hay paz. Dios es fiel para perdonar, para sanar, para restaurar, pero necesita un corazón sincero, dispuesto a dejar lo que sea necesario, con tal de vivir en libertad. Y esa libertad se manifiesta también en la noche. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para cerrar toda puerta, para romper toda cadena.
Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La conciencia limpia es el inicio de un descanso restaurado, porque cuando ya no hay sombra entre el alma y Dios, la noche se convierte en un lugar seguro. Entonces el creyente puede acostarse sin temor, dormir sin sobresaltos y despertar con gozo, sabiendo que ni en el día ni en la noche está desprotegido. El enemigo no puede permanecer donde hay luz, y esa luz se enciende cuando el corazón decide cerrar toda puerta, cuando se expone el pecado, cuando se abraza la verdad, cuando se vive con integridad. Las pesadillas muchas veces son solo un síntoma, pero detrás del síntoma hay una raíz, y esa raíz debe ser arrancada con decisión, con humildad y con fe, porque Dios no quiere que su pueblo viva atormentado, quiere que descanse, quiere que cada noche sea un espacio de comunión, no de confusión, de revelación, no de opresión, de paz, no de guerra. Por eso, cuando la noche se vuelve hostil, el alma debe responder, no con resignación, sino con limpieza, no con argumentos, sino con entrega, porque el descanso es sagrado, y si se ha contaminado, Dios es poderoso para restaurarlo. Solo hace falta que se cierren las puertas, y cuando se cierran de verdad, la noche se llena de luz. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo se puede dormir en paz, porque el alma ha sido liberada, porque el enemigo ha perdido el acceso, porque Dios ha tomado el control. También en lo profundo del sueño, también en lo que parecía perdido, también en lo invisible, también en ti. Cuando la noche se convierte en un terreno de batalla, no basta con comprender el origen de las pesadillas ni identificar las puertas que han sido abiertas. Es necesario actuar con determinación espiritual. El descanso no se recupera solo con intenciones, sino con armas que tienen poder divino. La Biblia no nos deja indefensos ante las tinieblas que buscan colarse en nuestro sueño. Nos equipa con herramientas claras, precisas, efectivas, y quien las toma con fe puede recuperar la paz que parecía perdida. El alma que decide luchar, no desde la carne, sino desde el espíritu, encuentra victoria incluso en lo invisible. El primer paso hacia un descanso protegido comienza mucho antes de cerrar los ojos. En el Salmo 4:8 se encuentra una declaración que no solo es poética, sino profética. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta confianza no se improvisa, se edifica, se fortalece en la comunión constante con Dios. No hay descanso real sin dependencia total. El alma que vive en obediencia, que se mantiene en santidad, que busca al Señor con todo su corazón, lleva consigo una cobertura espiritual que ningún ataque nocturno puede romper. La oración no es solo una herramienta de comunicación, es una muralla invisible que rodea el alma. Antes de dormir, la oración se convierte en un acto de guerra y de rendición. Es el momento de entregar los pensamientos del día, de invocar la presencia del Espíritu Santo, de declarar que el sueño pertenece al Dios Altísimo. En Filipenses 4, 6 y 7 se nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es abstracta, es una guardia celestial que vela el descanso de los que oran con fe. La palabra de Dios no es solo lectura devocional, es espada, escudo, lámpara. En Mateo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto, su respuesta fue siempre la misma: escrito está. Esta actitud no es exclusiva de los momentos de prueba visibles. También se aplica al sueño. Declarar la palabra antes de dormir, meditar en ella, proclamar sus promesas en voz alta,
es establecer una atmósfera de verdad que el enemigo no puede habitar. El Salmo 119, 148 dice: mis ojos se anticiparon a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Allí está la clave. Quien llena su mente de escritura antes de dormir, vacía el terreno para los pensamientos del enemigo. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica, es una autoridad que traspasa dimensiones. En Marcos 16, 17 se dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Esta autoridad también se ejerce sobre el sueño. Al invocar el nombre de Cristo, toda fuerza contraria se somete, toda pesadilla cede, toda opresión se rompe, porque donde se pronuncia con fe ese nombre, hay libertad. No importa cuán oscura haya sido la noche. Si Jesús es proclamado como Señor, la luz siempre prevalece. El descanso no se protege con rituales vacíos, sino con decisiones firmes. Alejar todo lo que contamina, discernir lo que se ve, lo que se escucha, lo que se permite en el ambiente, es parte de esa preparación espiritual. En 2 Corintios 7:1, Pablo exhorta a limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa limpieza incluye también lo que rodea el lecho: música, imágenes, palabras. Todo comunica algo en el plano espiritual. Y cuando el ambiente está saturado de lo santo, lo profano no encuentra dónde habitar. La adoración es otra llave poderosa. No es solo un canto, es una declaración de quién gobierna el ambiente. Cuando se alaba al Señor antes de dormir, el alma se alinea con el cielo. La alabanza confunde al enemigo, debilita su estrategia y fortalece el espíritu del creyente. En 2 Crónicas 20, cuando el pueblo de Judá fue rodeado por enemigos, no fue con espadas que ganaron la batalla, sino con cantores que alababan. La adoración desató la victoria. Esa misma estrategia aplicada a la noche tiene poder para deshacer toda trampa oculta en el sueño. El descanso puede ser restaurado. La noche puede volver a ser espacio de comunión con Dios. Las armas están disponibles. La cobertura está prometida. Pero requiere una actitud activa, decidida, espiritual. No es suficiente desear dormir en paz. Es necesario pelear por esa paz, aferrarse a las promesas, caminar en obediencia y ejercer la autoridad que Cristo ya ha entregado. Porque Dios no solo quiere que vivas en libertad durante el día, Él también quiere gobernar tus noches. Y cuando Él reina incluso en tu descanso, la oscuridad pierde su fuerza y el alma finalmente encuentra reposo. Dios no creó la noche para que sea un tiempo de tormento. En su diseño perfecto, también el descanso fue bendecido desde el principio. Cuando terminó su obra de creación, miró todo lo que había hecho y declaró que era bueno en gran manera, incluida la noche, incluido el sueño. El propósito original de Dios siempre fue que el ser humano descansara bajo su paz, sin temor, sin ansiedad, sin sobresaltos. La noche debía ser un espacio de restauración, de comunión silenciosa con el Creador, un tiempo donde el cuerpo se renueva y el alma se aquieta bajo la sombra del Altísimo. En Proverbios 3:24 se encuentra una promesa que encierra el deseo de Dios para cada uno de sus hijos. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Sí, te acostarás y tu sueño será grato. Ese sueño grato no es una utopía, es una realidad alcanzable para el que camina en obediencia, para quien vive rendido a su voluntad. Dios no se complace en el insomnio, en el miedo nocturno, ni en los sobresaltos que roban la tranquilidad. Él es un Dios de paz, no de confusión. Y esa paz incluye también las horas de descanso. Lo que para muchos se ha convertido en un campo de batalla, fue diseñado por el cielo para ser un jardín de descanso. En el Salmo 127:2 se afirma con claridad: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El sueño que Dios otorga a sus amados no es agitado, ni frágil, ni perturbado. Es un regalo envuelto en paz.
es un símbolo de confianza absoluta, porque solo quien confía plenamente puede entregarse al descanso sin reservas. Dormir es rendirse por completo, es dejar de controlar, es entrar en un estado de vulnerabilidad total. Y hacerlo con serenidad solo es posible cuando se sabe que quien vela es el Señor. Desde el principio, la Escritura revela a un Dios que vela incluso cuando el hombre duerme. En Génesis 2:21, Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y fue durante ese sueño que formó a la mujer. Aun cuando Adán dormía, Dios seguía obrando. Esta imagen es poderosa. Mientras el hombre reposa, el Creador trabaja. Mientras la mente se apaga, el cielo permanece activo. Por eso, descansar en Dios no es una pérdida de control, sino una entrega de confianza. Aun cuando no vemos, aun cuando no entendemos, Él sigue siendo fiel. Cuando el descanso es perturbado por pesadillas, cuando el alma no encuentra reposo, cuando las noches se tornan angustiosas, es necesario volver al diseño original. No se trata solo de eliminar lo que interfiere, sino de recordar lo que Dios quiere establecer. Porque más allá de la guerra espiritual, más allá de las puertas que se cerraron, más allá de las armas que se activaron, hay un propósito superior. Y ese propósito es que descanses en su presencia, que experimentes, incluso en la oscuridad, la luz de su compañía. Que descubras que la noche no es enemiga, sino un espacio más donde Dios reina. El Salmo 16:7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Este versículo revela que lejos de ser un tiempo pasivo, la noche puede ser un espacio de enseñanza divina. No todo sueño es ataque. Muchos son momentos en que el Espíritu habla, guía, corrige, revela. Pero para que eso ocurra, el alma debe estar en paz, en comunión, dispuesta a escuchar. Cuando el temor cede ante la presencia de Dios, la noche se convierte en un altar. El lecho deja de ser un lugar de angustia para transformarse en un santuario de encuentro. En Isaías 26:3 se encuentra una promesa que sostiene incluso en medio de la oscuridad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa completa paz no se limita al día, también se extiende a la noche, también abraza los sueños, también transforma el descanso. El enemigo puede intentar perturbar, pero no puede gobernar donde el Señor es el Rey. Y si Dios es quien guarda, nada ni nadie podrá arrebatar esa paz. Dios no ha cambiado. Su propósito sigue siendo el mismo. Él desea que duermas sin temor, que confíes, que vivas sabiendo que el descanso no es una debilidad, sino una bendición. Y cuando esa verdad se establece, cuando el alma se rinde y reconoce que también la noche está bajo su control, el corazón descansa, porque en su presencia hasta el silencio habla, hasta la oscuridad brilla, hasta el sueño se convierte en adoración. Cuando comprendes que incluso tus noches están en el radar divino, todo cambia. Lo que parecía simplemente un mal sueño se transforma en una señal, en un reflejo de un mundo espiritual que clama por tu atención. Pero más allá de la batalla, más allá del origen y la estrategia, hay una realidad que a veces olvidamos. No estás solo. Cada noche que enfrentas, cada sombra que desafías, cada silencio que te envuelve, está siendo observado desde el cielo. Y en ese cielo hay un Dios que no duerme, que no descansa, que permanece atento a cada suspiro de tu alma. No temas más lo que sueñas. Teme una vida que ha dejado de discernir. Porque el sueño no es una pausa, es una extensión del propósito. Dios no solo quiere revelarte por qué sucede en tus pesadillas, quiere enseñarte a reinar incluso mientras duermes. Lo que tú llamas oscuridad, Él lo llama oportunidad. Lo que tú llamas tormento, Él puede convertirlo en territorio conquistado.
Tu descanso puede ser una declaración profética. Que cuando cierres los ojos el mundo espiritual sepa que estás cubierto, que estás firme, que aún dormido sigues siendo luz. Porque en Cristo ni siquiera las pesadillas tienen la última palabra. Él la tiene, siempre.